Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 83 años y vivo en Monterrey, México. Antes de empezar, por favor, escribe tu ciudad y país en los comentarios. Necesito saber hasta dónde llega mi voz, porque esta verdad debe llegar a cada familia que protege a un abusador en nombre del amor. Soy la abuela del pastor Miguel Rodríguez. Sí, abuela, la mujer que lo abrazó cuando nació. ¿Quién le cambió los pañales? ¿Quién lo crió cuando mi hija no pudo? ¿Quién oró por él durante más de 40 años, pidiéndole a Dios que lo convirtiera en un buen hombre? Durante décadas, me presentaron como la abuela intercesora de la iglesia, la anciana de oración que apoyaba el ministerio de su nieto ungido. La gente me veneraba, me pedían mi bendición, me veían como un ejemplo de fe, pero detrás de esa imagen, cargaba un secreto que me estaba matando, lo que mi propio nieto me obligó a hacer en nombre de Dios, las mentiras que me obligó a decir, las víctimas que me hizo callar, todo eso me destruyó por dentro. Hoy, a los 83 años, al final de mi vida, romperé el silencio, aún sabiendo que moriré sin mi familia, porque descubrí que proteger a un abusador no es amor, es una traición a Dios y a las víctimas. Si alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y hacer lo correcto, dale a me gusta ahora, y suscríbete al canal, porque cuando una abuela de 83 años encuentra el coraje, ya nadie puede callarse. Miguel nació en 1978, tenía 40 años cuando sostuve a ese bebé en brazos por primera vez. Mi hija, Lucía, solo tenía 17, estaba soltera. El padre de la niña había desaparecido cuando se enteró del embarazo, así que fui yo quien lo crió. Lucía tenía 2 trabajos para mantenernos. Yo cuidaba de Miguel, le cambiaba los pañales, le daba el biberón, lo llevaba a la escuela y le ayudaba con sus tareas. Era mi hijo, mi nieto, y tengo que ser sincera, las señales estaban ahí, desde el principio, pero no quería verlas, o quizá no sabía cómo verlas, o quizá, como abuela que amaba demasiado, lo racionalizaba todo. Miguel era un niño, difícil, inteligente, sí, muy inteligente, pero había algo en él que a veces me incomodaba, aunque no lo admitiera. Mintió mucho, y las mentiras eran tan convincentes que a veces yo mismo dudaba de lo que había visto. Un vaso roto se convirtió en fue el viento. El dinero que desapareció de mi bolso se convirtió en no sé, abuela, no sexta nada. Cuando lo pillaba con las manos en la masa, lloraba tanto, con tanta convicción, que terminé disculpándome con él por acusarlo. Ahora lo entiendo, llevaba manipulando desde los 6 años. Y luego estaba la crueldad, pequeñas cosas que en aquel momento minimicé, pero que ahora me persiguen. Cuando tenía 8 años, encontré a nuestro gato con una pata rota. Miguel dijo que se había caído, pero la vecina me contó después que lo vio tirando al gato por las escaleras. Cuando lo confronté, lo negó con tanta vehemencia que acabé pensando que el vecino mentía. A los 10 años, atormentaba a los niños más pequeños en la escuela. Los padres se quejaban, pero Miguel siempre tenía una explicación. Primero me provocaron, abuela, solo me estaba defendiendo, y yo le creí, siempre le creí. Manipulaba las situaciones para conseguir lo que quería. Si yo le decía que no a algo, esperaba a que llegara Lucía y le contaba otra versión. Discutíamos entre nosotros, y al final siempre conseguía lo que quería. Abuela y mamá ya no se hablan, dijo satisfecho, como si hubiera ganado un juego. Pero también hubo buenos momentos. Podía ser cariñoso cuando quería. Me abrazaba, me decía te quiero, abuela, con esos ojos grandes. Y en esos momentos, olvidaba todo lo malo. Ese era el patrón, crueldad seguida de cariño, manteniéndome emocionalmente dependiente de él en todo momento. En la adolescencia, las cosas empeoraron. A los 14, empezó a robar pequeñas cantidades de dinero. A los 15, lo atraparon vendiendo respuestas de exámenes en la escuela. A los 16, su novia, una chica dulce, rompió con él llorando. Nunca supo exactamente qué hacía,
pero le tenía miedo. Lo podía ver en sus ojos. Lucía y yo no sabíamos qué más hacer. Intentamos con la disciplina. No funcionó. Intentamos con el amor. Él lo usó en nuestra contra. Intentamos con un psicólogo. Incluso manipuló al terapeuta, y salió de las sesiones como una víctima incomprendida. Y entonces, a los 17 años, ocurrió algo que lo cambió todo, o al menos eso pensé. Fue a un retiro juvenil en una iglesia evangélica. Regresó diferente, o al menos parecía diferente. Abuela, encontré a Jesús, dijo con lágrimas en los ojos. Todo lo que hice mal fue porque estaba perdido, pero ahora Dios me ha mostrado mi propósito. Voy a ser pastor, voy a ayudar a gente como yo, que estaba perdida. Lloré de alivio. Por fin, mi hijo había encontrado su camino. Dios había respondido a mis oraciones de tantos años. ¡Qué ingenua fui! Miguel se sumergió en la iglesia, estudiaba la Biblia durante horas al día, memorizaba versículos, participaba en todo, y la gente lo amaba. ¡Qué joven tan dedicado! ¡Qué transformación! Dios obró un milagro en él. Empezó a predicar a los 19 años, y era bueno, muy bueno, carismático, convincente. Sabía exactamente qué decir para conmover a la gente. A los 22 años, abrió su propia iglesia en un salón alquilado. Al principio, 10 personas. Yo estaba presente en cada una de ellas. Orgulloso, mi nieto, el pastor, mi hijo difícil, a quien Dios había transformado en un líder espiritual. Pero hubo momentos que me incomodaron. Pequeñas cosas, la forma en que hablaba de la gente cuando no estaba presente, sin compasión, como piezas de un tablero de ajedrez. Esa hermana es útil, da muchos diezmos. Ese chico es problemático, tendré que deshacerme de él. O la forma en que manipulaba las situaciones para tener razón. Si alguien cuestionaba algo, usaba versículos bíblicos como armas. No toquen a mis ungidos. Autoridad espiritual, sumisión. Una vez lo oí mentirle a un miembro sobre dónde había usado una ofrenda. Después lo confronté. Miguel, dijiste que el dinero era para misiones, pero sé que compraste ese celular caro. Abuela, me miró con esa expresión seria. No entiendes el ministerio. Este celular es para misiones. ¿Cómo voy a llegar a la gente sin la tecnología adecuada? Me estás juzgando con una mentalidad mundana, y me quedé en silencio, como siempre hacía cuando me hacía sentir pequeña, ignorante, mundana. La iglesia creció, 50 personas, 100, 200, y cuanto más crecía, más cambiaba él. O quizás no cambió, quizás simplemente mostró con más claridad quién era siempre. Se volvió arrogante, autoritario. Lo escuché de Dios era la respuesta a todo. No aceptaba cuestionamientos. Veía el desacuerdo como un ataque espiritual, y empecé a notarlo con las jóvenes de la iglesia, la forma en que las miraba, la atención especial que les brindaba, las reuniones privadas que tenía con ellas. Miguel, ¿no te parece inapropiado estar solo con estas chicas? Abuela, es discipulado, soy pastor. ¿Quieres que les niegue la ayuda espiritual? ¿Qué mentalidad tan religiosa y estrecha tienes? Siempre volviéndose contra mí, siempre haciéndome sentir como si yo fuera el problema, pero seguí adelante, porque era mi nieto, porque lo había criado, porque había invertido 40 años orando por él, porque creía, necesitaba creer que en el fondo era bueno. Mirando hacia atrás ahora, veo lo tonta que fui. Las señales estaban ahí, desde la infancia, las mentiras, la manipulación, la falta de empatía, la crueldad seguida de afecto performativo. No encontró la fe a los 17, encontró una plataforma. Se dio cuenta de que la religión era la herramienta perfecta para alguien como él. ¿Dónde más puede un manipulador tener autoridad incuestionable? ¿Dónde más puede usar Dios me lo dijo para controlar a la gente? No ha cambiado, simplemente ha encontrado una imagen respetable de quien siempre ha sido. Y yo, con mi amor ciego de abuela, con mi necesidad de creer que había criado a un buen hombre, me convertí en su primera cómplice.
porque cuando has amado a alguien desde que era un bebé, cuando le cambiaste los pañales y le enseñaste sus primeros pasos, es casi imposible aceptar que esa persona sea un monstruo. Pero a veces, los monstruos no nacen en malas familias. A veces, nacen en familias amorosas que simplemente no quieren ver la verdad. Y esa es la verdad. Me llevaría décadas enfrentarlo finalmente. En los primeros años de la iglesia, todo parecía auténtico, o al menos yo quería creerlo. Éramos solo 10 personas reunidas en un salón alquilado. Miguel predicaba con pasión, estudiaba la Biblia con obsesión, visitaba a los miembros. Parecía verdaderamente comprometido, y me puso en el centro de todo desde el principio. Abuela, serás la intercesora oficial de la iglesia, anunció en la tercera reunión. Dios me ha mostrado que tienes una autoridad espiritual especial, porque eres mi abuela, porque me criaste, por tus oraciones. Eres el pilar de oración de este ministerio. Me sentí honrada, elegida, importante. A los 63 años, tras toda una vida sirviendo en silencio, por fin tenía un papel destacado. Mi nieto me valoraba públicamente. Siempre me ponía en primera fila. La abuela Carmen se sienta aquí. Me indicaba la silla junto al púlpito. Quiero que todos la vean. Ella es la piedra angular de la oración en este ministerio. La gente empezó a acercarse. Señora Carmen, ¿puede orar por mí? Me preguntaba. ¿Qué eres? Ungida eres. Dios escucha tus oraciones de una manera especial. Me gustó esa atención. No voy a mentir. Después de años de ser solo la abuela, ahora era la intercesora. Tenía una identidad, un propósito, reconocimiento, pero la manipulación apenas comenzaba, y era tan sutil que no me di cuenta. Miguel empezó a pedirme pequeños favores. Abuela, cuando ores hoy, menciona que Dios está mostrando prosperidad a esta iglesia. La gente necesita tener fe para dar mejores ofrendas. Parecía inocente, quería que fomentara la generosidad. No hay nada malo en ello, ¿verdad, abuela? Si alguien pregunta por esa ofrenda especial que solicitamos, dile que tú también sentiste que Dios la consideraba importante. Tu confirmación ayudará a la gente a obedecer. Lo confirmé, porque era mi nieto, porque era pastor, porque era para la obra de Dios. No me di cuenta de que me estaban utilizando como herramienta de manipulación financiera. Luego vinieron los testimonios. Abuela, el domingo, testificarás sobre cómo Dios sanó tu artritis. Pero Miguel, mi artritis no se ha curado. Todavía me duele todos los días. Pero ha mejorado. ¿No? ¿No estás tomando menos medicamentos? Un poco menos. Pero, luego hubo una mejoría, y la mejoría es la sanación en progreso. Serás testigo de que Dios te está sanando. Esto fortalecerá la fe de las personas. Y testifiqué, subí al púlpito y dije que Dios me estaba sanando, cuando en realidad me despertaba con dolor todos los días, pero me convencí de que era por la fe del pueblo. La iglesia creció rápidamente. En 2 años, ya éramos 100 personas. Y mi rol creció con ella. Miguel me dio un título oficial, matriarca espiritual. Sonaba impresionante, importante. Abuela, tienes la autoridad de una matriarca. Eres como Abraham, el padre de multitudes. Eres la madre espiritual de esta congregación. Tu palabra tiene peso, y él llevaba ese peso constantemente. Siempre que alguien cuestionaba alguna de sus decisiones, me llamaba, abuela, no. ¿Sentiste de parte de Dios que debíamos hacerlo así? Y yo, queriendo apoyar a mi nieto, decía que sí, incluso cuando no había sentido nada. Mi validación silenció cualquier pregunta. Si hasta doña Carmen lo confirma, decía la gente, y dejaban de cuestionar. Empezó a usarme en revelaciones proféticas. La abuela tuvo un sueño con el hermano Fernando, anunció desde el púlpito. Lo vio ascender en el trabajo. Es una confirmación profética. Nunca había tenido ese sueño, pero cuando me preguntaron después, lo confirmé, como Miguel lo había dicho, y él era el pastor. Debería haber sabido mejor que yo lo que Dios decía. Cuando Fernando fue ascendido 2 semanas después,
se celebró como prueba de su unción profética. Nadie sabía que Miguel tenía información privilegiada. La esposa de Fernando había mencionado en una célula que su esposo estaba siendo considerado para un ascenso. Yo era un personaje de su obra, y ni siquiera me daba cuenta. Las reuniones de oración se convirtieron en sesiones de recopilación de información. Él me instruía: abuela, cuando las hermanas vengan a orar contigo, presta atención a lo que te digan. Problemas familiares, asuntos financieros, secretos. Luego me lo cuentas. Pero Miguel, ¿eso no es romper la confidencialidad? No, abuela, es pastoreo estratégico. ¿Cómo puedo ayudar a la gente si no sé por lo que están pasando? Me estás ayudando a cuidar mejor del rebaño, y les contaría todas las confidencias, todos los secretos que mujeres vulnerables compartieron conmigo, pensando que era entre nosotras y Dios. Se lo confiaría todo a Miguel. Utilizó esa información en palabras proféticas que impresionaron a la gente y consolidaron su control. Luego vinieron las reuniones del círculo íntimo. Miguel, yo y otros 3 líderes. Allí tomaba decisiones sin que la congregación lo supiera. Expulsemos al hermano Pablo. Está causando división. Pero, ¿qué hizo? Pregunté. Cuestionó mi liderazgo. Eso es rebelión espiritual. Abuela, ¿estás de acuerdo en que debemos proteger la unidad de la iglesia? Y estuve de acuerdo. Siempre estuve de acuerdo. Mi presencia en ese círculo legitimaba sus decisiones autoritarias. Expulsaron a Paulo, con mi aprobación implícita. Años después descubrí que su delito fue cuestionar el destino del dinero de las donaciones. Miguel también empezó a usarme como escudo. Cuando la gente se quejaba de su autoritarismo, respondía: ¿autoritario? Hasta mi abuela, quien me crió, me apoya. Ella conoce mi corazón. Si ella, una mujer de oración durante 50 años, confirma mi ministerio, ¿quiénes son ustedes para cuestionarlo? Cuando le preguntaron sobre su estilo de vida cada vez más lujoso, respondió: mi abuela trabajó toda su vida en trabajos humildes. Ella merece ver a su nieto bendecido. ¿Quieres que sea pobre para que te sientas mejor? Él usó mi historia de vida, mis sacrificios, mi credibilidad como anciano, todo como armas para defender sus excesos. Y hay más. Empezó a darme regalos carísimos, un celular nuevo, para que puedas estar conectada con el ministerio, abuela, un televisor grande, para que veas las transmisiones de la iglesia, una asignación mensual de 1,000 pesos. Es lo mínimo que puedo hacer por la mujer que me crió. Necesitaba ese dinero. Mi pensión era escasa, así que acepté, y con esa aceptación, él compró mi silencio para cosas más grandes por venir, porque ahora dependía económicamente de él. Cuestionarlo significaba potencialmente perder ese apoyo. Él sabía exactamente lo que hacía. Poco a poco, sin darme cuenta, me había convertido en su empleado, no en teoría, sino en la práctica. Un empleado no remunerado cuyo trabajo era validar todo lo que hacía. La abuela lo confirma. La abuela también tuvo una revelación. La abuela lo aprueba. Mi nombre, mi reputación, mi credibilidad como anciano de la fe, todo se estaba utilizando para construir un imperio de manipulación. Y lo peor, me sentí importante, valorada, necesitada. No entendía que ser necesario para un manipulador no es un honor, es una trampa. No me valoraba, me utilizó, me había convertido en una herramienta particularmente efectiva porque venía envuelta en el amor de una abuela y la credibilidad de una anciana. Y cuando finalmente me di cuenta, años después, de en que me había convertido, de lo que les había permitido que me hicieran, la culpa fue casi insoportable, porque no era solo que usara mi nombre, es que yo lo había permitido, activamente, conscientemente, en cierto modo. Sabía que estaba mal, pero decidí creer en sus justificaciones. Elegí la comodidad de ser importante por sobre la verdad de ser utilizada, y esa elección me costaría mucho más de lo que hubiera imaginado. Con el tiempo, los pequeños favores se convirtieron en mentiras deliberadas.
y me convertí en un mentiroso profesional en nombre de Dios. Esa es la verdad que me avergüenza hasta el día de hoy. La primera gran mentira fue sobre mi salud. Miguel dirigía una campaña de sanidades y milagros. Durante semanas anunció que Dios iba a hacer algo poderoso. Creó expectación. La gente venía de otras ciudades esperando milagros. 3 días antes del evento, me llamó: abuela, el domingo darás un testimonio de sanación. Pero Miguel, no me he curado de nada últimamente. Tu artritis. Dios sanó tu artritis. No lo curó. Todavía me despierto con dolor. Sigo tomando medicación. Suspiró con impaciencia. Abuela, ¿ha mejorado en los últimos meses? Solo un poquito, pero luego mejoró. Y si mejoró, es porque Dios está sanando. Solo necesitas declarar la sanación por fe. No es mentira, es profecía sobre tu propio cuerpo. Miguel, pero la gente pensará que estoy completamente curado, y tendrán fe para recibir lo suyo. Abuela, ¿quieres impedir que la gente sane solo porque tienes miedo de testificar? ¿Qué egoísmo es ese? Siempre hacía eso. Convertía mi vacilación en mi debilidad moral, como si yo fuera el problema. El domingo subí a esa plataforma, frente a 500 personas, y mentí. Hace 3 meses, apenas podía caminar. La artritis me dejaba en el suelo con dolor, pero el pastor Miguel oró por mí, y Dios me sanó. Hoy ya no siento dolor. Gloria a Dios. La gente lloraba, gritaban: milagro. La ofrenda de ese día batió récords, y bajé del andén sintiéndome sucio, porque esa noche, al llegar a casa, tomé mi medicación para la artritis como siempre, y dormí con dolor, como siempre, pero había cumplido su propósito. Después de ese día, Miguel me utilizó así con frecuencia. Abuela, hoy serás testigo de que tu presión arterial alta ha sido curada, pero no funcionó. Sigo tomando la medicación. Los medicamentos están funcionando mejor, ¿verdad? Así que Dios está obrando a través de ellos. Es una sanación progresiva. Testifique, y testifiqué. Mentí, otra vez. Abuela, ese dolor de espalda que tenías, todavía lo tengo, pero ya no es tan fuerte como antes, ¿verdad? Es un testimonio de la mejora. La gente necesita esperanza, esperanza basada en mentiras. Pero fui y mentí, porque Él me convenció de que era por la fe del pueblo, y funcionó. Mis testimonios generaron ofrendas, porque si incluso la señora Carmen, abuela del pastor, una mujer de oración de 80 años, estaba sanando, entonces Dios realmente estaba obrando allí. Yo era la prueba viviente de la legitimidad de su ministerio, solo que todo era mentira. Luego vinieron las confirmaciones proféticas. Miguel estaba profetizando algo desde el púlpito, y a mitad de semana, me llamaba: abuela, el domingo pasado profeticé que alguien recibiría una oferta de trabajo. Tú también lo viste, ¿verdad? No, no sexta nada, pero sentiste algo cuando hablé, ¿verdad? Una confirmación en tu espíritu. Miguel, no sentí nada específico. Abuela, estás bloqueando lo espiritual con tu mente natural. Cuando hablé, el espíritu también te lo confirmó. Simplemente no te diste cuenta, pero sí lo viste, y el domingo confirmarás públicamente que también recibiste esa palabra, y lo confirmé. Sí, cuando el pastor Miguel habló, también lo sentí del Señor. Mentira, no había sentido nada, pero mi confirmación le dio peso profético a sus palabras. Si 2 personas lo recibieron independientemente, debía ser de Dios. No, excepto que no fue independiente, fue inventado. También me usó para validar milagros que no había presenciado. Abuela, ¿viste cuando el hermano John cayó en trance ayer? Fue muy fuerte, ¿verdad? No estaba mirando hacia allá, Miguel, pero sentiste el peso de la gloria cuando cayó. No, todos lo sintieron. Yo no sé si sentí algo específico. Abuela, ¿dudas de la obra de Dios? Tu incredulidad te impide hacerlo. Tú sí lo viste, y darás testimonio de que lo viste. Y testifiqué: sí,
Sexta, cuando Dios tocó al hermano John de una manera poderosa. Otra mentira, más tarde descubrí que John no había caído en el espíritu espontáneamente, había personas capacitadas que lo animaron sutilmente, pero mi testimonio confirmó su autenticidad. Lo peor, la gente me contactaba después. Señora Carmen, usted que tiene una relación tan estrecha con Dios, que presencia estos milagros, recé también por mí, y tuve que mirar esos rostros esperanzados sabiendo que estaba perpetuando una mentira, personas enfermas y desesperadas, gastando dinero que no tenían en ofrendas milagrosas basadas en falsos testimonios que yo daba. La culpa empezó a carcomerme, literalmente, me salió una úlcera, no podía comer sin dolor, no podía dormir sin pesadillas. Soñaba con las personas a las que les había mentido, despertaba bañado en sudor frío, con versos en la cabeza: no se mientan los unos a los otros. Es mejor no hacer una promesa que hacerla y no cumplirla. Intenté parar, juro que lo intenté. Miguel, ya no puedo dar estos testimonios. Estoy mintiendo, es un pecado. ¿Pecado?, exclamó. El pecado es tu incredulidad. Dios te está sanando, pero no tienes suficiente fe para verlo, y por tu duda, estás obstaculizando la obra de Dios aquí. Lo tergiversó todo. Yo, con mi conciencia culpable, me convertí en el pecador. Él, con sus mentiras deliberadas, se convirtió en el hombre de fe perseguido por su abuela incrédula. Abuela, sabes cuánto te respeta la gente, tu palabra tiene peso. Si empiezas a negar milagros, destruirás la fe de cientos. ¿Quieres eso? ¿Quieres ser responsable de la caída espiritual de toda esta gente? Chantaje emocional, pero funcionó. Me callaba y seguía mintiendo. Aprovechó mi edad estratégicamente. Amigos, mi abuela de 83 años no tiene por qué mentir. No se beneficia de ello. No es empleada de la iglesia. Simplemente da testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿A quién le van a creer? ¿A una anciana de fe o a críticos envidiosos? Mi edad y mi neutralidad fueron utilizadas como prueba de honestidad, cuando en realidad yo dependía completamente de él y estaba completamente manipulada por él. También estaban los inventados milagros financieros. Abuela, vas a testificar que recibiste una oferta de trabajo después de plantar. ¿Qué oferta? Tengo 80 años y nadie me ha ofrecido trabajo. Esa vecina que te pidió que hicieras costura, es una oferta de trabajo. Miguel, ella solo quiere que le arregle algo de ropa. Es trabajo, es fruto, es la provisión de Dios después de sembrar en la obra. Testifica, y testifiqué que Dios me había abierto las puertas del trabajo después de dar mi ofrenda. La gente quedó impresionada, si incluso una señora de 80 años recibió algo a cambio. Imagínense lo que les haría, y me hicieron más ofertas, basándose en mi mentira. Cada mentira se volvía más fácil que la anterior, no porque me acostumbrara, nunca lo hice, sino porque ya estaba tan metido en ella que volver atrás parecía imposible. Si admitiera que mentía ahora, tendría que admitir que he mentido durante los últimos 10 años. Tendría que enfrentarme a todas las personas que confiaron en mí. Tendría que aceptar que fui cómplice de un fraude espiritual. Así que continué, mintiendo, validando, confirmando, falsificando, usando mi credibilidad como anciana, mi reputación como mujer de oración, mi relación como su abuela, todo para legitimar mentiras deliberadas. Y cada mentira era una piedra más que se añadía al peso que cargaba, un peso que crecía con cada domingo, con cada falso testimonio, con cada persona que lo miraba con admiración por milagros que nunca ocurrieron, hasta que llegó un día en que el peso se volvió tan insoportable que ya no podía cargarlo. Pero antes de que ese día llegara, había cosas aún peores que me obligaba a hacer. Porque mentir sobre los milagros fue solo el comienzo. El verdadero infierno era lo que me obligaba a hacerles a sus víctimas. La primera vez que una mujer vino a denunciarme a Miguel, yo tenía 70 años. Ella tenía 22.
Se llamaba Daniela, una chica guapa y tímida que cantaba en el grupo de alabanza. Miguel la había estado discipulando durante unos meses. Ella confiaba en él. Y él había abusado de esa confianza de todas las maneras posibles. Se me acercó después de un servicio religioso. Estaba guardando los himnarios cuando ella se me acercó llorando. Señora Carmen, necesito hablar con usted. Se trata del pastor. Se me encogió el estómago. Ya sospechaba algo. Ya había visto las miradas, los encuentros privados, la atención especial que les dedicaba a ciertas jóvenes. Pero lo había dejado de lado. ¿Qué pasó, hija? El pastor Miguel, dijo que era mentoría espiritual, que tenía un llamado especial, pero luego empezó a tocarme de forma inapropiada, y entonces sucedió más de una vez. Dijo que era una conexión espiritual especial, que Dios lo permitió, pero, señora Carmen, me siento sucia, esto está mal. No, lloraba muchísimo, le temblaban las manos, tenía la voz entrecortada, estaba claramente traumatizada, y miré a esa chica, podría haber sido mi nieta y tenía dos opciones, creerle y enfrentarme a mi nieto, o proteger a mi nieto y destruirla. Me avergüenza decirlo, elegí la segunda opción. Hija, le tomé las manos. Estás confundida. El pastor Miguel solo te estaba dando un consejo. Quizás malinterpretaste la cercanía pastoral. No, no fue solo proximidad. Él fue físico, varias veces. Daniela, estás pasando por un momento difícil. Sé que has tenido depresión. A veces, cuando nuestras mentes están frágiles. Vi el momento exacto en que la traicioné. Su mirada cambió de esperanzada a devastada. Tura, ¿no me crees? No es que no lo crea, es que conozco a mi nieto desde que era un bebé. Yo lo crié, conozco su carácter, y sé que jamás haría algo así. Quizás lo soñaste. Oh, no lo soñé, casi gritó, y luego bajó la voz. Señora Carmen, por favor, usted es una mujer de Dios. Sabe cuando alguien miente. Yo no miento, pero ya había hecho mi elección. Hija, creo que lo mejor es que ores. Pídele a Dios que limpie tu mente de estas imaginaciones, y no se lo cuentes a nadie. Podrías destruir un ministerio con falsas acusaciones. Se fue llorando, y yo me quedé allí, con las manos temblorosas, sabiendo que acababa de traicionar a una víctima para proteger a un abusador. Cuando llegué a casa, Miguel ya lo sabía. Claro que lo sabía. Había espías por todas partes. Abuela, ¿hablaste con Daniela? Hablé. Ella te acusó de cosas terribles. Miguel, ¿y le creíste? No, claro que no. Le dije que estaba confundido. ¡Qué genial! Sonrió, esa sonrisa fría que había aprendido a temer, porque Daniela tiene antecedentes de problemas de salud mental. Tomó antidepresivos el año pasado. Tiene tendencias fantasiosas. Si difunde estas mentiras, tu palabra contra la suya no se sostendrá, pero tu palabra, abuela, tu palabra lo silencia todo. Y ahí estaba. No era solo que él quería que no le creyera, era que yo era esencial para no creerle. Si alguien más pregunta, di que hablaste con Daniela y que está claramente confundida, que tiene problemas emocionales, que está teniendo un episodio, ¿entiendes, Miguel? Pero, ¿y si ella? ¿Qué? Abuela, su voz se tornó peligrosa, ¿y si dice la verdad? ¿Es eso? ¿Crees que yo, a quien criaste, que dediqué mi vida a Dios, sería capaz de eso? ¿De verdad piensas eso de mí? Un chantaje emocional perfecto, haciéndome sentir culpable por siquiera considerar que pudiera ser culpable. No, hijo, lo siento, sé que no harías eso. Entonces ayuda a proteger al ministerio de esta mentira. Y ayudé. Cuando otras personas preguntaban por Daniela, decía que estaba confundida, con problemas emocionales, imaginando cosas. Daniela dejó la iglesia un mes después. Después supe que intentó suicidarse, casi muere, y yo fui cómplice de eso. Pero Daniela no fue la única, fue solo la primera. 2 años después, llegó Carla. Tenía 25 años.
una historia casi idéntica, una mentoría especial que se convirtió en abuso. Me buscó porque doña Carmen es como la abuela de todos. Me escucha, y la escuché, y la traicioné. Carla, ¿estás segura de que no malinterpretaste? El pastor Miguel es un hombre dedicado. Señora Carmen, me violó. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. La violó, no la tocó inapropiadamente, la violó, y yo, una mujer de 80 años que había visto tanto en la vida, que debería haberlo sabido mejor, elegí a mi nieto en lugar de a ella. Carla, esa es una acusación muy grave. ¿Tienes pruebas? Tengo mi palabra, tengo los mensajes, los mensajes pueden malinterpretarse, y tu palabra, hija. ¿Entiendes que estás acusando a un líder respetado por miles? Sin pruebas concretas, ¿quién te creerá? Señora, necesito que me crea, pero no lo creí, o mejor dicho, sí lo creí. En el fondo sabía que era cierto, pero opté por no validarlo. Creo que necesitas ayuda profesional, Carla, quizás un psicólogo, insinuando que estaba loca, manipulando a una víctima de abuso. Yo, una mujer de 80 años que debería saberlo, y llegaron más. A lo largo de los años, al menos 7 mujeres se han acercado a mí, jóvenes de entre 19 y 28 años, todas con historias similares, todas destrozadas, todas desesperadas por alguien que les creyera, y destruya a todos y cada uno de ellos. Estás confundido, tiene problemas emocionales. Lo estás malinterpretando. Mi nieto no haría eso. Lo conozco desde que era un bebé. Cada vez, usando mi credibilidad como anciana, mi reputación como mujer de Dios, mi relación como su abuela, para destruir su credibilidad. Miguel dependía de ello. Abuela, si no los desacreditas, el ministerio acabará. Miles de personas perderán su iglesia. ¿Es eso lo que quieres? Siempre poniéndome la carga a mí, como si yo fuera responsable de proteger al ministerio, no que el ministerio fuera responsable de no abusar de las mujeres. Hubo una que casi me destroza, Sofía, 20 años, no solo víctima suya, sino embarazada. Señora Carmen, estoy embarazada del pastor. Dice que necesito abortar, que me ayudará económicamente. ¿Pero qué? No puedo contárselo a nadie, no sé qué hacer, no quiero abortar, pero tampoco quiero destruirlo. Estaba desesperada, protegiendo a su abusador incluso estando embarazada, y acudió a mí porque pensó que yo, como mujer mayor, como abuela, la ayudaría, y le dije, Sofía, ¿estás segura de que es él? ¿No estabas saliendo con otro chico? Sembrando dudas, sugiriendo que era promiscua, destruyéndola para protegerlo. No, solo estaba con él, solo con el pastor, pero ustedes dos no. Sabes que está casado. Si te involucraste con él, también fue tu responsabilidad. Culpar a la víctima, hacerla sentir responsable del abuso por parte de una figura de autoridad. Señora Carmen, por favor, ¿no me ayuda? El mejor consejo que puedo darte es, no difundas esta historia. Destruirá muchas vidas, incluida la tuya. Una amenaza velada, y ella lo entendió. Sofía abortó. Lo sé porque Miguel me lo contó satisfecho. Problema resuelto. Ella entendió que era lo mejor. Problema resuelto. Un embarazo obligado a interrumpirse, una joven traumatizada, un bebé que nunca nació, y yo fui cómplice de todo esto. El peso era insoportable. Todas esas mujeres, todos esos rostros, todas esas lágrimas que había ignorado. Dejé de orar. ¿Cómo podía hablar con Dios después de traicionar a sus hijas? ¿Cómo podía pedir perdón si seguía haciendo lo mismo? Desarrollé un insomnio severo, 3 o 4 horas por noche como máximo, el resto del tiempo viendo esas caras, oyendo esas voces. Señora Carmen, por favor, créame, y no lo creí, o peor aún, lo creí, pero fingí no creerlo. Miguel veía mi sufrimiento y lo usaba como arma. Abuela, actúas así porque dejas que el enemigo te culpe. Estas mujeres son atacadas por demonios mentirosos. No es tu culpa que mientan. Simplemente estás discerniendo la verdad.
Pero no era verdad, era mentira, y lo sabía, siempre lo supe, y cada vez que traicioné a una víctima, un pedazo de mi alma murió, hasta que llegó el que no podía traicionar, el que finalmente rompió el monstruo en el que me había convertido. Hubo un momento en que casi hablé, casi lo conté todo. Fue después de Sofía, la chica embarazada a la que había obligado a callar. Ya no podía dormir, ya no podía mirarme al espejo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros, todas esas mujeres que me habían suplicado ayuda. Decidí hablar, iba a ir a la policía, iba a exponerlo todo, aunque eso destruyera a Miguel, destruyera la iglesia, lo destruyera todo. Hay cosas más importantes que las instituciones. La justicia es una de ellas. Me armé de valor durante semanas. Lo anoté todo en un cuaderno, nombres, fechas, historias que me habían contado las mujeres, todo lo que había ayudado a encubrir. Estaba lista, y entonces Miguel apareció en mi casa, un martes por la tarde, sin avisar. Abuela, tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró. Él lo sabía, de alguna manera, siempre lo supo. ¿Sobre qué, hijo? Sobre ti. Se sentó frente a mí, con esa mirada fija que siempre me incomodaba. He notado que estás diferente, distante, confusa. Dicen que ya no eres la misma en las reuniones de oración. Estoy cansado, Miguel. Tengo 73 años. No es solo cansancio. Se inclinó. Estás pensando en hacer una estupidez, ¿verdad? Silencio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía oírlo. No sé de qué estás hablando, abuela. Su voz era suave, peligrosamente suave. Te conozco desde que nací. Tú me criaste. ¿Recuerdas? Sé cuando ocultas algo, y últimamente, te interesa mucho la justicia, te preocupa mucho la verdad. Hablas con gente con la que no deberías hablar. Él me estaba mirando. Por supuesto que sí, Miguel. Yo solo. Déjame contarte una historia. Abuela, la interrumpió. ¿Conoces a la hermana Beatriz? Claro que sí. Lideró el grupo de mujeres durante 5 años. Una mujer respetada. Todos la querían. Sabía lo que venía. Beatriz había desaparecido de la iglesia 6 meses antes. Nadie hablaba de ella. Beatriz empezó a hacer preguntas. Cuestionó algunas cosas del ministerio, nada grave, pero cuestionó. Intentó hablar con otras personas sobre sus preocupaciones. ¿Y saben qué pasó? Hizo una pausa, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Lo perdió todo. Su esposo, que era diácono, tuvo que elegir, ella o el ministerio. Él eligió el ministerio. Solicitó el divorcio. Sus hijos, que crecieron en la iglesia, dejaron de hablarle. Se aisló, sola, deprimida. Supe que ahora vive en un pequeño apartamento, con 2 trabajos para pagar las cuentas. Triste, ¿verdad? La amenaza era clarísima, pero él continuó, como si solo estuviera contando una anécdota. Y luego está su hermano Roberto. ¿Lo recuerdan? Intentó ir a la policía con acusaciones ridículas. ¿Saben lo que descubrimos? Llevaba años evadiendo impuestos. ¿Quién lo hubiera pensado? El Servicio de Impuestos Internos IRS se interesó mucho al recibir documentación anónima. Ahora lo están investigando. Perdió su trabajo, su reputación, todo. Me miró directamente a los ojos. Y luego está su hermana Julia, pobrecita, empezó a desenterrar el pasado, como solía decir, a preguntar sobre cosas viejas. Fue entonces cuando descubrieron que había tenido una aventura extramatrimonial hacía 10 años. Creía que era un secreto, pero los secretos siempre salen a la luz, abuela, sobre todo cuando alguien intenta destruir lo que Dios ha construido. Su marido lo descubrió. Fue devastador. Cada historia era una advertencia, cada ejemplo, una amenaza. ¿Por qué me cuentas esto, Miguel? ¿Por qué te quiero? Abuela, me tomó la mano. Ese toque que antes era consuelo ahora era una prisión. Porque no quiero que cometas un error que destruya a nuestra familia. Porque sé que has estado pensando en cosas imprudentes. No soy, abuela,
Su voz se endureció. No me insultes mintiendo. Estás pensando en hablar, en denunciarlo, en buscar justicia, como si tú, una mujer de 73 años que lo encubrió todo durante años, fueras a ser la heroína de esta historia. Soltó mi mano y se puso de pie, caminando por la habitación. Déjame explicarte qué pasará si hablas. Primero, destruirás a nuestra familia, mamá, tu propia hija, sufrirá una crisis nerviosa, ya es frágil, ¿sabes? Esto podría matarla. Literalmente, se me encogió el estómago. Lucía sí que tenía graves problemas de ansiedad. Tus otros nietos, Carlos, Ana, Julia sufrirán. Tu abuela es la mujer que destruyó al tío Miguel. Eso oirán en la escuela, en el trabajo, en la vida. Te odiarán por ello, para siempre. Las lágrimas comenzaron a caer, pero él no se detuvo. Segundo, no te verán como víctima, te verán como cómplice, porque eres cómplice, abuela. Durante años, mentiste, encubriste cosas, destruiste reputaciones, obligaste a esa chica a abortar con tus palabras. Tú lo hiciste, no solo yo, lo hicimos nosotras. Cada palabra era como una puñalada. Si esto llega a los tribunales, usted también tendrá que rendir cuentas. Una mujer de 73 años, pero aún con capacidad para ser procesada penalmente. Obstrucción a la justicia, complicidad, perjurio. ¿Quiere pasar sus últimos años enfrentándose a un proceso judicial? Mi cuerpo temblaba, no podía dejar de temblar. Tercero, tu dinero. Se detuvo frente a mí. Esos 1,000 pesos mensuales que recibes de ayuda, ese seguro médico privado que te pagué, la reparación del techo que hice el mes pasado, todo eso se acaba, inmediatamente, y volverás a vivir con tu escasa pensión de 800 pesos. Buena suerte pagando tus medicinas con eso. Fue un chantaje financiero descarado, y él sabía que dependía de ese dinero. Mi medicamento para la presión arterial costaba 600 pesos al mes. ¿Y tu casa? Señaló a su alrededor. ¿Quién pagó las reformas del año pasado? ¿Quién arregló la fontanería? Yo, técnicamente, invertí tanto en esta casa que podría reclamar una parte. Y créeme, abuela, mis abogados son muy buenos. Podrías quedarte sin nada. Una amenaza velada de incluso quitarme el techo que está sobre mi cabeza. Cuarto, tu salud. Eres mayor, frágil. Los procesos judiciales son increíblemente estresantes. Este estrés puede matarte. Literalmente, quieres morir en el tribunal, destrozado, odiado por tu familia, sin dinero, sin hogar, sin dignidad. ¿Es eso lo que quieres? Estaba sollozando ahora, no podía contenerlo. Ahora, su voz se suavizó de nuevo, volvió a sentarse a mi lado. O eliges la familia, elige la paz. Sigue siendo la abuela querida, la matriarca respetada, la mujer que todos admiran, tus nietos creciendo cerca de ti, una madre sana, con seguridad económica, viviendo tus últimos años en paz. Tomó mi mano otra vez y la apretó. Abuela, te quiero. Tú me criaste, somos de la misma sangre, y la sangre protege a la sangre. Esas mujeres que vinieron a buscarte, no son tu familia. Yo sí, mamá sí, tus otros nietos sí. ¿De verdad vas a elegir a desconocidos antes que a tu propia familia? Fue puro chantaje emocional. Obligarla a elegir entre su conciencia y su familia. Además, bajó la voz. De todas formas, nadie te creerá. Una mujer de 73 años, que ha validado el ministerio durante décadas, cambiando de repente su historia, dirán que tiene demencia, senil, confundida, y tendré que confirmar, con gran pesar, que la abuela, por desgracia, está perdiendo la memoria, que se inventa cosas, que necesita cuidados especiales. La amenaza de declararme mentalmente incompetente, internarme, despojarme de toda credibilidad. Así que piénsalo bien, abuela, mucho, porque solo tienes dos opciones, familia o soledad, seguridad o miseria, paz o guerra, y guerra contra mí, no ganarás. Tengo recursos, abogados, influencia, ¿y tú, qué tienes? ¿Tu mala conciencia?
Se levantó para irse. En la puerta, se giró. ¿Y la abuela? ¿Ese cuaderno donde escribes tus memorias? Sería una pena que le pasara algo. Los incendios son muy comunes en las casas antiguas, así que quizás sea mejor que lo quemes tú, por seguridad. Él sabía lo del cuaderno. Había entrado en mi casa, había rebuscado entre mis cosas, me había vigilado de cerca. Te veo en la iglesia el domingo, abuela, espero verte sonriendo, sana, feliz, como siempre, y se fue. Me quedé allí, devastada. Había pintado la imagen perfecta. Si hablaba, lo perdería todo. Familia, dinero, casa, salud, reputación, todo, y seguiría siendo vista como la villana. Y lo peor, tenía razón en una cosa, yo era cómplice. No podía desenmascararlo sin desenmascararme yo misma. Estábamos unidos por una complicidad mutua. Esa noche, tomé el cuaderno, miré todas esas páginas que había escrito, todas esas verdades documentadas, y con manos temblorosas, lo llevé a la estufa, pero no pude quemarlo. Lo guardé en su escondite, porque una parte de mí, una pequeña pero obstinada, no estaba lista para borrar por completo la verdad, pero tampoco estaba dispuesta a pagar el precio de contarlo. Así que continué. Llegó el domingo, regresé a la iglesia, sonreí, saludé a la gente, validé a Miguel desde el púlpito, tal como me había indicado, y morí un poquito más por dentro. Porque ese día descubrí algo terrible. A veces, la prisión más fuerte no tiene barrotes, tiene lazos familiares, tiene dependencia económica, tiene miedo a la soledad, tiene amenazas veladas de destrucción. Miguel no necesitaba encerrarme físicamente, me encerró emocional, financiera y socialmente. Construyó una prisión perfecta a mi alrededor durante años, tan gradualmente que ni siquiera me di cuenta, y ahora, al intentar escapar, descubrí que cada cadena de esta prisión tenía mi nombre, porque yo lo había permitido, había participado, lo había validado. Ella estaba atrapada no solo por él, sino por todas las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Y la pregunta que me atormentaba cada noche era, ¿aún era posible irme, o ya era demasiado tarde? Un prisionero de 73 años, encerrado no por rejas de hierro, sino por el chantaje familiar y la culpa acumulada, y la llave de aquella prisión estaba tan lejos que ya no sabía si podría alcanzarla. La semana después de esa visita, intenté volver a mi rol habitual, una sonrisa en el rostro, las manos alzadas en oración, la matriarca que confirma, pero por dentro ya no era la misma. Algo se había roto. Cuando Miguel subió al púlpito y dijo, Dios me mostró, ya no oía a Dios, oía al niño que había mentido desde los 6 años, ahora con un micrófono y versos, y en cada servicio me sentía como si estuviera sentada junto a una bomba, fingiendo que era un altar. Fue un jueves por la tarde que sexta demasiado. Miguel organizó una reunión de restauración con una jovencita, Renata, de 19 años, la misma edad que tenía mi nieta Ana cuando se fue de casa. Renata servía en el grupo de alabanza, tímida, con ojos que aún creían. Me llamaba abuela Carmen. Me caía bien, quizás por eso me pusieron tan cerca del infierno. Miguel me pidió que me quedara en la habitación de al lado intercediendo. Dijo que sería delicado, que la niña tenía pensamientos impuros y necesitaba guía. Me senté con la Biblia abierta y comencé a orar, pero mi oración no subía. Podía oír, a través de la puerta, su voz baja y controlada, disciplina, obediencia, sumisión, honrar al líder. Ya conocía ese tono. Entonces oí a Renata llorar, un llanto ahogado, como el de alguien que no quería ser oído. La puerta estaba entreabierta porque el pestillo estaba desgastado. Me levanté lentamente y miré más de cerca. Lo que vi me robó mi última excusa. Miguel estaba muy cerca de ella, bloqueando la salida. Renata estaba acurrucada en un sofá, con las manos temblorosas. Él le sujetó la barbilla con 2 dedos, obligándola a mirar. Escuché claramente, si me amas como líder espiritual, confiarás
Esto es sanación. Dios me ha dado autoridad sobre ti. Renata negó con la cabeza, negándola, y él apretó con más fuerza. Vi miedo genuino. Empujé la puerta antes de que mi mente pudiera silenciarme. La madera crujió. Miguel apartó la mirada sin miedo, sin vergüenza, solo irritación. Renata me miró como si fuera aire. Abuela, ¿qué estás haciendo?, preguntó, intentando ya hacerme encoger. No le respondí. Me acerqué a Renata, le toqué la mano. Estaba fría. Hija, ven conmigo, le dije. Mi voz era firme. Miguel dio un paso hacia mí y levanté la palma. No me toques. Intentó reír. Lo estás malinterpretando. Ella se está manifestando. Yo me estaba liberando. Renata lloró con más fuerza. Señora Carmen, dijo que necesitaba demostrar mi sumisión, que si lo contaba, Dios me castigaría, que nadie me creería, y ahí escuché a todas las demás. Daniela, Carla, Sofía, era la misma frase de otra boca, la misma violencia envuelta en lenguaje sagrado. Mi alma estaba asqueada. Miguel me habló en voz baja, con los dientes apretados. Estás cometiendo un error. Vas a destruirlo todo. Lo miré y, por primera vez, lo vi sin filtro. No vi a mi nieto, vi a un hombre que usaba a Dios como máscara. Vi el frío destello del control, y comprendí, no le tenía miedo a Dios. Tenía miedo de perder su plataforma. Tú lo destruiste todo, dije, y te ayudé. Durante años, pero se acabó. Cambió de arma inmediatamente. Piensa en tu hija. Lucía no aguanta más. Vas a matar a tu propia hija. Temblé porque él sabía dónde me dolía, pero Renata me apretó la mano con desesperación, y sentí que ya había tomado la decisión. Era demasiado tarde para obedecer. Llevé a Renata a la cocina de la iglesia, le di agua y me senté con ella hasta que recuperó el aliento. Me mostró sus mensajes en su teléfono, invitaciones a orar en privado, promesas, luego amenazas, luego acusaciones, todo escrito, en blanco y negro. Prueba. Llamé a una vecina de confianza para que recogiera a Renata. Cuando llegó, Miguel apareció con una sonrisa pública. Hermana, esto es un malentendido. Renata está confundida. Me levanté lentamente. Me dolían las piernas, pero mi determinación era firme. Llevo décadas confundido. Ella está despierta, y yo también. Ese día volví a casa con las manos vacías y el corazón en guerra. Sabía que, a partir de entonces, perdería familia, nombre, lugar, pero también sabía algo más. Había visto el rostro de Dios en la desesperación de una joven de 19 años, y ya no podía escupir en ese rostro para proteger la sangre de mi propia sangre. Fue allí donde mi amor por mi nieto finalmente perdió ante el amor por la verdad, y por primera vez, dejé de fingir. A la mañana siguiente, saqué el cuaderno de su escondite, no para quemarlo, como él quería, sino para completarlo. Escribí el nombre de Renata en letras grandes y, junto a él, todo lo que había visto y oído, sin adornos, sin excusas. Luego escribí una frase que me dolió. Creía que estaba salvando a la familia, pero estaba condenando a inocentes. Al terminar, lloré en silencio, no por miedo a él, sino por vergüenza de mí misma, y allí dije una sencilla oración: Señor, si aún hay tiempo, úsame para reparar lo que he destruido. Mañana empezaré a hablar. De nuevo, guardé los mensajes, cerré el cuaderno y comprendí, no necesitaba derrotar a Miguel, solo necesitaba decir la verdad en voz alta. Me llevó semanas armarme de valor. Después de aquel día en que sexta demasiado, a esa joven sentada en el banco de la iglesia, temblando, llorando, con la blusa rota y el alma destrozada, ya no pude fingir. Era como si algo se hubiera roto dentro de mí, un último hilo invisible que aún me ataba al silencio. Tenía la misma edad que mi nieta menor, y cuando me tomó de la mano y me dijo, ayúdame, por favor, no pude apartar la mirada. Ya no, esperé el momento oportuno. Quedé con él fuera de la iglesia para evitar testigos. Dije que quería hablar de su salud, de los servicios religiosos, cualquier excusa, pero en el fondo,
lo sabía, era el día en que por fin miraría a mi nieto a los ojos y le preguntaría todo lo que había evitado preguntar durante toda mi vida. Llegó con su traje caro, colonia fuerte y una sonrisa ensayada. Me abrazó como siempre lo hacía en público, con un cariño calculado. Abuela, te extrañé. Mentira, nunca volvió a llamar sin motivo. Solo aparecía cuando necesitaba algo. Nos sentamos. Pedí café. Él no pidió nada. Estaba impaciente. Entonces, abuela, ¿de qué querías hablar? Me temblaba un poco la mano, pero respiré hondo. Miguel. Lo sé. Él frunció el ceño. ¿Sabes qué? Sé lo que les has estado haciendo a esas chicas. Sé de las mentiras, del abuso. Sé lo que te dijo Sofía. Sé de los demás. Y vi con mis propios ojos lo que le hiciste a esa chica el domingo. Por un instante, el mundo se detuvo. Me miró fijamente. Silencio absoluto, como si estuviera intentando decidir qué máscara ponerse primero. Él se rió. Abuela, estás delirando. Estás vieja. Tienes las cosas confusas. Siempre has tenido una imaginación fértil. No, Miguel, no estoy confundido. Lo tengo más claro ahora que en los últimos 20 años. No me inventé nada. Lo vi, y lo oí, y las chicas no mienten. La sonrisa se desvaneció. La expresión se volvió más fría, cruel. No tienes idea de lo que estás hablando. Sí, lo creo. Te has pasado la vida manipulándome, usando mi nombre, mi fe, mi reputación para validar tu imperio. ¿Y ahora quieres que dude de mi propia cordura, igual que hiciste con todos ellos? Se recostó en su silla, cruzó los brazos. Abuela, ¿quién te va a creer? Una mujer de 83 años, llena de culpa, cómplice de todo esto durante décadas. ¿De verdad vas a intentar limpiarte ahora? Demasiado tarde. El lodo también es tuyo. Si es necesario, llevaré este lodo, pero ya no voy a fingir que es perfume. Ya no voy a mentir por ti. Sus ojos brillaron de ira contenida. Se inclinó hacia mí, con voz baja y cortante. Lo perderás todo, todo, tu familia, tu nombre, tu hogar, tu sustento. Nadie estará de tu lado. Morirás solo, pobre, olvidado. Destruirás a tu hija, a tus bisnietos. Destruirás lo único bueno que te queda, tu imagen. Ya no me importan las apariencias, me importa la verdad. Dio un puñetazo en la mesa. La gente se quedó mirándolo. Sonrió para disimular su ira. Volvió a mirarme, ahora con furia, disfrazada de peligrosa calma. ¿Sabes qué es lo que más me irrita de ti, abuela? Este acto moralizador. Como si fueras mejor que yo, como si no ocultaras cada paso que di. Me ayudaste, apoyaste todo esto, eres parte de la estructura, lo sé, y por eso voy a hablar, porque si no hablo, soy peor que tú, porque tengo edad suficiente para entender que Dios no quiere cómplices silenciosos, sino corazones rotos. Y el mío se rompió, por fin se rompió, se rió de nuevo, una risa sin alma. ¿Así que quieres ser un mártir? De acuerdo, adelante, denúncialo, alza la voz. Pero recuerda esto, no cambiará nada. Yo tengo el control. La gente me cree. Tengo videos tuyos confirmando curas falsas. Tengo grabaciones de audio tuyas diciendo que las víctimas estaban confundidas. ¿De verdad quieres exponerlo todo? Tú también caerás en la trampa. Me quedé callado. Tenía razón, me caería, pero por primera vez, no me importó. Así que caigo, pero caigo diciendo la verdad. Porque aunque el mundo no me crea, Dios lo sabe, y yo también. Y estas chicas, estas mujeres que destruiste, merecen a alguien que crea en ellas, aunque solo sea una mujer de 83 años. Se levantó, tiró un billete sobre la mesa para pagar el café que no se había tomado, y antes de irse, dijo, esta es tu última oportunidad. El domingo vas a la iglesia, te sientas en primera fila, sonríes, me abrazas en el púlpito, ora, desapareces de la historia, elige con sabiduría, Carmen, elige con sabiduría, y se fue, dejando atrás no solo el intenso aroma de un perfume caro, sino la revelación más amarga de mi vida, ese niño que crié,
a quien cuidé, por quien recé durante años, ya no existía, quizás nunca existió. Allí, en ese café de la esquina, enterré a mi nieto, porque el hombre que estaba frente a mí ya no era Miguel, era un monstruo con una cara familiar, y yo solo era la abuela que tardó demasiado en darse cuenta, pero más vale tarde que nunca. Denunciarlas no fue un acto repentino de valentía, fue agotamiento. Llegué a un punto en el que callar me dolía más que cualquier consecuencia. Ya no dormía, no comía bien, cada noche me despertaba con las caras de esas chicas, y comprendí algo simple y terrible. Ya estaba pagando un precio muy alto por mi silencio. Denunciarlas solo haría visible ese precio. Fui a la comisaría una mañana fría, sola. Llevé la libreta, los mensajes, los nombres, las fechas. Me temblaban tanto las manos que el agente tuvo que sujetar los papeles. Cuando dije él es mi nieto, su mirada cambió. No con incredulidad, sino con asombro. La pregunta llegó en voz baja. ¿Estás segura? Respondí algo que nunca había dicho en voz alta, sí, y lamento no haber venido antes. Después de la policía, llegó la prensa, no porque quisiera visibilidad, sino porque entendí que, en su mundo, el silencio era complicidad. Hablar en público era protección para las víctimas y también para mí. Cuando salió el primer artículo, mi teléfono empezó a sonar sin parar, no con apoyo, sino con odio. Mi hija, Lucía, fue la primera en llamarme, llorando, gritando. Decía que había destruido a la familia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio nieto? ¿Te has vuelto loca? Intenté explicarle. No me escuchó. Colgó diciendo que ya no era bienvenida en su casa. Mis otros nietos dejaron de responder a los mensajes. Uno de ellos escribió solo una frase: traicionaste a tu sangre. Eso me dolió más que cualquier amenaza, porque pasé mi vida creyendo que proteger a la familia era una virtud. Simplemente tardé demasiado en comprender que proteger el abuso no es lealtad, es violencia. Perdí todo lo que dependía de él. La mensualidad se acabó ese mismo día. El seguro médico fue cancelado. Descubrí que algunas facturas estaban a su nombre. La factura de la luz estaba vencida. El refrigerador estaba casi vacío. La iglesia, que había sido mi comunidad durante décadas, me cerró las puertas. La gente cruzaba la calle para no saludarme. Otros susurraban: es la abuela la que se ha vuelto loca. El enemigo la está utilizando. Siempre ha sido amargada. Me quedé solo, en silencio, sin servicios religiosos, sin familia, sin dinero, sin nombre. Había noches en las que, sentado en la cama, pensaba que él había ganado, que tal vez debería haber muerto en silencio, que a los 83 años, nadie necesitaba una verdad tan horrible. Pero algo inesperado empezó a suceder. Empecé a dormir. Por primera vez en años, dormí toda la noche, sin pesadillas, sin despertarme sudando. Mi cuerpo cansado por fin descansó. La culpa, esa piedra en mi pecho, empezó a aflojarse. Empezaron a llegar cartas, no de familiares, de las víctimas, mujeres que no conocía, de otras ciudades, que decían: cuando hablaste, me animé. Pensé que estaba loca hasta que escuché tu historia. Gracias por creer. Aunque fuera demasiado tarde, no me llamaron heroína, me llamaron humana, y eso fue suficiente. Hoy vivo con muy poco. He aprendido a contar monedas, a pedir ayuda a desconocidos, pero me despierto en paz. Rezo sin miedo. Miro al espejo sin apartar la mirada. Sé que he perdido hijos, nietos, estatus, comodidad. Sé que moriré sin la reconciliación familiar. Eso es lo más difícil, pero también sé que si hubiera elegido el silencio, habría muerto antes de que mi cuerpo se detuviera. Habría vivido sumido en la culpa. La acusación me costó casi todo, pero me devolvió algo que el dinero no puede comprar: una conciencia tranquila. Y si alguien me pregunta si valió la pena, respondo sin dudarlo: sí, porque el precio de la verdad es alto, pero el precio del silencio es mortal, y prefiero dejar este mundo pobre, rechazado y honesto,
que rodeado de familia y viviendo una mentira. Perdí mucho, pero finalmente, estoy en paz. Después de que todo salió a la luz, pasé noches rebuscando en el pasado, repasando cada gesto, cada conversación, cada detalle que una vez pareció inocente, y descubrí algo devastador. Las señales siempre estuvieron ahí. Fui yo quien decidió no verlas. Recuerdo la infancia de Miguel, como si fuera ayer. Esos ojos grandes, esa sonrisa carismática que cautivaba a todos. Pero había algo que siempre me molestaba. Mentía, desde muy pequeño, pero yo lo llamaba imaginación fértil. Cuando rompía algo y decía era el viento, sonreía, divertida por su creatividad. Cuando robaba dulces y juraba que se los llevaron los ángeles, decía que era solo una fase. Pero no fue una fase, fue manipulación, y yo, con el corazón de mi querida abuela, la alimenté. Cuando el profesor dijo que era agresivo con sus compañeros, lo defendí, es que tiene una personalidad fuerte. Cuando un compañero llegó a casa con la cara arañada, le dije, los chicos se pelean, así son las cosas. Ignoré las excusas endebles, las lágrimas falsas, las historias que no cuadraban, porque lo quería, y porque necesitaba creer que el chico que crié no era malo. Él lo sabía, y aprendió desde muy joven que podía tergiversar la verdad, y que yo siempre lo perdonaría, siempre lo protegería, siempre lo justificaría. Creció poniendo a prueba los límites. Cuando me robó dinero del bolso a los 12 años, inventó una historia sobre comprarme un regalo. Le creí. Cuando lo sexta lastimara a un animal, dije que fue un accidente. Cuando vi a su primera novia llorando, y ella dijo que él le gritó, le dije que era demasiado sensible, y con cada una de mis omisiones, le di una lección. Puedes con todo, la abuela siempre te protegerá. Y aprendió a usar el amor como escudo, aprendió a mirarme a los ojos y a mentir, sin culpa, sin vergüenza. Le enseñé que el amor significa impunidad. Y ahora lo entiendo, fui yo quien plantó las semillas del monstruo en el que se convertiría, no por malicia, sino por ceguera, por demasiado amor, por demasiada fe en esa idea de que cambiará, de que Dios está obrando en él, de que solo es un joven rebelde. No era juventud, era un personaje deformado, y contribuí a moldearlo con mis omisiones. Hoy comprendo el peso del arrepentimiento, no por haber amado demasiado, sino por haber amado mal, por haber confundido protección con complicidad, y fe con negación. Si hubiera actuado antes, si lo hubiera confrontado, corregido, puesto límites, tal vez habría tomado otro camino, tal vez podría haber evitado el sufrimiento de tantas chicas, tal vez yo misma no cargaría con tanta culpa, pero la vida no está hecha de quizás, está hecha de decisiones, y las mías, las que tomé por amor, tuvieron un alto precio. Ahora, me miro al espejo y veo a una mujer de 83 años, que finalmente ha elegido la verdad, y aunque es demasiado tarde, sé que debo decirla, la verdad duele, pero el silencio destruye. Si has llegado hasta aquí, escuchándome con el corazón abierto, quizás hayas sentido algo conmoverse en tu interior, quizás estés pensando en tu propio hijo, nieto, sobrino, hermano, alguien que ocupa una posición de liderazgo espiritual, alguien admirado por muchos, pero de quien, en el silencio de tu alma, sabes que tiene un lado oscuro, un lado que nadie ve, o que fingen no ver. Y si ese es tu caso, esta parte es para ti. Quiero hablarte, mujer de oración, quiero hablarte, abuela que siempre estás en primera fila en la iglesia, a ti, madre que sostienes la Biblia con fe, a ti, tía que rezas durante los servicios, esposa que acompañas a su esposo, el líder, y, sobre todo, a ti que estás siendo usada como escudo espiritual para proteger a un hombre que hiere a otros en nombre de Dios. De corazón a corazón, el derramamiento de sangre no justifica la complicidad. Tener lazos familiares con alguien no significa ignorar sus acciones. Amar a alguien no significa encubrir sus pecados. Amar a alguien
Amarle de verdad significa desear su transformación, incluso si eso requiere confrontarlo, incluso si eso te cuesta tu reputación, tu comodidad o incluso tu relación con esa persona. Soy abuela, crié a mi nieto como a un hijo, y precisamente por eso me convertí en la primera pieza de su tablero, porque lo amaba tanto, que empecé a protegerlo de todo, incluso de las consecuencias, y ahí fue donde me perdí, sobreprotegí, sobrecompensé, perdoné demasiado rápido, y cuando finalmente desperté, decenas de vidas ya estaban destruidas, las vidas de niñas que podrían haber sido mis nietas, mujeres que confiaron en mí, y a quienes traicioné con mi silencio. Así que os digo, con una voz que ahora se niega a ser silenciada, no eres un traidor por elegir a tus víctimas, eres un héroe, eres una mujer que honra a Dios cuando dices, basta, eres una verdadera intercesora cuando intercedes por la justicia, no por las apariencias. Eres una verdadera madre de fe cuando te niegas a participar en el abuso solo para mantener a la familia a flote. No hay ministerio bendito sustentado por mentiras. No hay líder ungido que destruya vidas en secreto. No hay gloria de Dios donde hay manipulación, chantaje y abuso. Y para ti, hermana mayor, mujer de cabello blanco, que has sido colocada como la roca espiritual de un ministerio, que eres usada para legitimar todo lo que hace un pastor, que eres llamada ejemplo de fe solo cuando te conviene, tu credibilidad no debe ser un arma en manos de abusadores. Yo era esa mujer. Durante décadas, subí al púlpito para confirmar milagros que nunca ocurrieron, para defender comportamientos que me herían por dentro, para prestar mi nombre y reputación a un hombre que usó la fe como escudo, y fui llamada santa, matriarca, mujer de Dios, pero hoy sé, mi santidad se vio manchada por la negligencia, mi intercesión se vio corrompida por la conveniencia, y quizás ahora estés ahí, desgarrado, sabiendo que algo anda mal, pero escuchando que es solo un ataque espiritual, presionado para seguir sonriendo, para seguir defendiendo, porque el mundo quiere destruir a los hombres de Dios. No, hermana mía, son los propios hombres quienes destruyen a los hombres de Dios, a los hombres que se corrompen y a las familias que los protegen. Amor verdadero. El amor verdadero no protege a los abusadores, protege a las víctimas. Aún tienes tiempo, aunque tengas 70, 80 o 90 años. Aún hay tiempo para levantarte, aún hay tiempo para decir basta, aún hay tiempo para empezar de nuevo con dignidad. La dignidad vale más que la comodidad. La paz de acostarte sabiendo que hiciste lo correcto vale más que cualquier reconocimiento público. Y si crees que eres demasiado viejo para cambiar, mírame, tengo 83 años. Fui cómplice durante más de la mitad de mi vida. Me utilizaron, me manipularon, me corrompieron en nombre del amor. Pero ahora, incluso con un cuerpo frágil y un alma llena de cicatrices, me siento completo por primera vez. Y tú también podrías serlo. Puedes salir de las sombras, puedes elegir la verdad, puedes romper el ciclo, puedes salvar a otras mujeres, y quizás incluso al propio abusador, al no permitirle continuar en el error. No necesitas público para ser valiente, no necesitas una multitud aplaudiendo, solo necesitas decir la frase que me liberó: ya no soy cómplice. Esta frase puede parecer simple, pero es una llave. Abre la puerta a tu libertad, la puerta a una conciencia tranquila, la puerta a tu reencuentro con Dios. Y si nadie más entiende tu decisión, yo la entiendo. Si tu familia te da la espalda, te extiendo mi mano. Si la iglesia te rechaza, ten la seguridad de que todo el cielo se abre cuando eliges la verdad. Aunque llores, aunque sea tarde, si eres madre, abuela, hermana, tía, esposa, y sabes que se está utilizando para validar algo que en el fondo sientes que está mal, por favor, comenta abajo, sin dar explicaciones: ya no soy cómplice. Este comentario no es para mí, es para ti. Es una semilla, es un paso, es una ruptura con el silencio. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta, no para alimentar la vanidad,
sino para que el algoritmo enviará este mensaje a otras mujeres que necesitan romper este ciclo, mujeres que ahora están en el mismo lugar en el que yo estuve durante décadas, atrapadas por la culpa, la vergüenza y el miedo. Y suscríbete a este canal, porque aquí se contarán historias nacidas en el silencio familiar, porque solo quienes han estado en el interior pueden revelar lo que sucede tras los escenarios religiosos, y porque solo con valentía, unidad y fe verdadera, no fingida, sanaremos a esta generación de los abusos espirituales disfrazados de unción. No esperes más. Amor verdadero. El amor verdadero no protege a los abusadores, protege a las víctimas, y todavía puedes ser parte de esa verdad.